nuestro invitado presencial y le doy la bienvenida al doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Él es especialista en temas electorales, también es parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por estar en Conéctate con Mayra. Gracias por la invitación, Mayra. Yo mencionaba de la vida de las personas porque en el 2026 vamos a depender también de ello. En el 2026 vamos a depender de quién lidere este país para que no vuelvan a ocurrir eso. Y muchas veces responsabilizamos, pero lamentablemente quienes también tenemos la culpa somos nosotros que votamos, o en mi caso, viciamos el voto porque ninguno nos convence. Ahora estamos dentro de una pre-campaña electoral, ya tenemos el cronograma electoral, pero yo quiero iniciar con una primera pregunta, porque usted estuvo dentro de la Comisión de Constitución, no para algunas reformas constitucionales. Sin embargo, creo que nada de lo que usted propuso se tiene ahora como reforma constitucional. ¿Se imaginó que usted técnicamente, al dar estas, ad honore, tengo entendido, estas especificaciones técnicas como reformas, iba a tener este cuadro? Bueno, nosotros fuimos designados y trabajamos 60 días en el verano del 2019. Este conjunto de propuestas, de proyectos de la Comisión así llamada de alto nivel para la reforma política, se entregó al presidente de la República, en aquel momento el señor Martín Vizcarra, que a su vez la presentó al Congreso. El conflicto entre los poderes del Estado, lamentablemente, hicieron de que la mayoría de las propuestas no fueran integradas. Lastimosamente, repito, muy pocas, algunas fueron desnaturalizadas y otras terminaron siendo, pese a inicialmente aprobadas, ahora último desechadas. Lo que se está discutiendo últimamente es la cantidad de partidos, ¿no? La cantidad de partidos que hay y que va a haber. Vamos a tener una cartilla, creo. Tenemos hasta ahora 42 partidos inscritos, nunca antes en la historia ha habido algo igual. Podemos llegar a más. Y puede llegar a 50 partidos, ¿no? El día que se convoque, el 12 de abril, va a ser el último plazo y vamos a tener ya la certeza de cuántos partidos van a participar. En segundo lugar, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Constitución, aprobó un diseño bicameral de nuestro Parlamento, pero lo ha hecho con una serie de medidas que creo yo van a crear a su vez confusión y además no es el mejor diseño. Pero lamentablemente esto ya está en la modificación que han hecho de la Constitución y han aprobado las leyes respectivas y no hay plazo para aprobar más leyes que puedan modificar aquello que está mal hecho o requiere ajustes, sino hasta el día de la convocatoria, que la Presidenta de la República la podría hacer hoy día. Generalmente lo que ocurre es que esperan el último momento, y el último momento es 12 de abril. 12 de abril. Hay que tener en cuenta que el Parlamento reinicia sus funciones ahora en marzo. Para aprobar una ley, usted sabe que requiere primero la aprobación de un dictamen en las comisiones respectivas, que vaya al Pleno y que lo apruebe el Ejecutivo. Todo este recorrido no es poco. Yo estimo que es muy difícil que muchas propuestas que incluso se discuten en ámbito público no vayan a ser aprobadas. Algunas, felizmente, que no sean aprobadas. La verdad que este cambio que han hecho a su medida, a su talla, para que ellos mismos salgan beneficiados, es lamentable porque muestra la calidad de congresistas que tenemos. Uno de los peores congresos de la República. No existe ética, no existen valores y simplemente no existe una doctrina política por ningún partido político. Hemos visto que los partidos políticos se han convertido en vientres de alquiler. Aparte de eso, ahora con casi, bueno, hasta el momento 42, pero no sabemos hasta cuánto vamos a llegar de partidos políticos.
¿cómo vamos a poder rescatar líderes políticos así como estamos? Bueno, lo que usted dice es cierto. Bueno, este Congreso efectivamente es el peor que hemos tenido. Lamentablemente eso decimos cada vez que elegimos un Congreso y producto de su desempeño. Pero algo es muy claro. Efectivamente, los congresistas han aprobado leyes en función de sus intereses personalísimos. Solo doy un ejemplo. Para ser senador ahora en el Perú se requiere 45 años. Históricamente ha sido 35 años. Es más, el presidente de la República se le exige tener 35 años. ¿Existe algún senador o los senadores por el tipo de función que debiera tener 10 años más como requisito que el presidente de la República? Ninguno. ¿Y cuál es el motivo de esto? Porque en realidad el Perú tiene una pirámide poblacional joven, en donde si uno coloca el mínimo para ser senador 45 años, deja de lado a muchos políticos o muchos aspirantes a senadores, pero bueno, uno podría decir, ellos también estarían perjudicados, pero ahí viene el tema. Es una cosa realmente hasta vergonzosa. Colocaron, no en una ley, en la propia Constitución, decir que para ser senador se requiere 45 años o haber sido congresista. O sea, ¿me reeliges o me reeliges? O sea, si es que yo en el 2016, hoy no soy congresista, pero no tengo 45 años, el hecho de ser congresista me habilita a ser candidatos. ¿Cuántos son los favorecidos? Alrededor de 18. Ahora, las facultades que se les está dando a la Cámara de Senadores, justo ellos no pueden ser tocados, ¿no? Ellos no pueden ser sancionados ni nada. Si se puede disolver, va a ser a la Cámara de Diputados, no a la Cámara de Senadores. Es cierto. Entonces, se están dando un poder porque ellos ya creen estar. Yo me imagino que hay varios congresistas que se sienten ya sentados en la Cámara de Senadores porque justamente estas reformas lo han hecho para ellos mismos. Sí, seguramente sí. Bueno, todos los congresistas quieren ser reelegidos. Bueno, esa es también parte de la carrera política. Los políticos quieren mantener su representación, pero el tema viene formulada de esta manera. El Senado ha tenido la particularidad en esta Constitución de tener funciones que antes no tenía y tiene un poder mayor que el de la Cámara de Diputados. Generalmente se habla de equilibrio de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Siempre se habla que debe haber equilibrio de poderes. Bueno, esto no existe. Esto va a favorecer más al Parlamento. Pero dentro del Parlamento también hay un equilibrio entre las funciones y poderes de ambas cámaras. Acá también está desequilibrado a favor del Senado. ¿Por qué? Porque normalmente diputados es quien elabora las leyes, aprueba las leyes y pasa a la Cámara de Senadores, que es una cámara generalmente revisora. Y a través de esa función devuelve muchas veces con observaciones a la Cámara de Diputados, que las modifica, etcétera. Ese es más o menos el juego para mejorar la calidad de las leyes. ¿Qué ha ocurrido con este diseño que vamos a tener a partir del 26? La Cámara de Senadores recibe la ley aprobada en diputados y esa ley puede hacer tres cosas. Uno, archivarla, o sea, ni siquiera devolver a diputados. Uno, archivarla. ¿Ya? Dos, modificarla como ellos consideran. Y tres, directamente pasarla a la presidencia de la República. Y derogar tantas leyes que le ha hecho daño al país. Pero entonces, acá viene el tema. Diputados tiene una función limitada. Diputados va a tener que negociar probablemente con senadores
lo que le gusta a senadores. Claro. Y entonces ahora es muy apetitoso ser senador. Y repito, los congresistas actualmente, todos están facultados, así no tengan 45 años, y son los únicos peruanos, porque, bueno, quienes han sido vicecongresistas, quizá también de otros congresos anteriores, pero no hay mucho, ¿no? Esos son los favorecidos. Esta ley, que repito, coloca, no ley, sino la Constitución, un mínimo de edad tan alto, casi no existe en el mundo. Corea del Norte creo que era un país que tenía mínimo de 45, pero además estoy comparando senador y presidente de la República. El presidente de la República tiene pues una responsabilidad mayúscula y se le exige 35. Al senador 45, y como le repito, quien no tiene 45, pero es congresista, puede ser candidato. Están buscando dominar prácticamente las entidades públicas y todo el poder del Perú, Bueno, de cierta manera. lo que es cierto es que con esta medida es, repito, vergonzosamente interesada. Esto nunca se ha visto. El Perú ha sido bicameral hasta 1992. Claro. La diferencia entre diputados y senadores como requisito eran 10 años, es como 20 años. Imaginemos lo siguiente, que un diputado se ha elegido con 25 años, porque es la edad mínima. Pasan los 5 años y ya tiene 30. La siguiente elección podría ser senadores a los 30, cuando el mínimo es 45, pero como el requisito es haber sido congresista, puede postular, porque es o efectivamente, ¿no? O sea, una palabrita, o haber sido congresista, y un Congreso que lamentablemente no solamente da vergüenza, sino que es repudiado y con una totalmente baja aprobación. Ahora, tenemos también, se volaron las PASO. Bueno, ese es el otro tema. En el diseño nuestro de la propuesta había dos cosas. La gente, la población, rechazaba los partidos que estaban en el Congreso. Entonces había que habilitar, ¿qué cosa? La posibilidad de abrir la oferta, ¿no? Abrir la oferta como el menú, abrir el menú. ¿Usted se imaginó, perdóneme que le corte, que íbamos a tener esa cantidad de partidos? No, porque justamente las PASO, que es propuesta nuestra y que fue ley, como única posibilidad de elecciones internas, tenía un umbral. El umbral era de 1.5%. Sí preveíamos que iba a haber muchos partidos, pero las PASO las iba a reducir. ¿A cuánto las iba a reducir? Yo estimaba que podían ser una docena, 15 partidos, y luego de esos tenían que pasar el umbral para ingresar al Congreso. Esta era una suerte de diseño con carrera de vallas, por así decirlo. ¿Qué hizo el Congreso? Para el 2021 suspendió las PASO, para el 2022 suspendió las PASO. Y el año pasado simplemente dijo, esta va a ser una de las 3 modalidades. Con lo cual nadie, ningún partido va a elegir la modalidad de las PASO. Va a quedar allí, digamos, como una más, pero que nadie la va a tomar. Y van a ir por delegados. Y van a ir por delegados. El tema, y acá es un punto que se tiene que conocer, es que el Congreso dice, vamos a colocar un umbral del 10%. Entonces todos dicen, oigan, este es algo razonable, 10% van a entrar muy pocos. Que se presenten 50, ¿quién va a pasar el 10% de los votos? ¿En dónde está la trampita? En que es el 10% de los delegados. La ley dice cuántos delegados deben haber que se eligen en las convenciones, no dice. ¿Cuál es el número? El que el partido decide. ¿Cuál ha sido el precedente? En el año 2021, el partido que tuvo más delegados en Lima fue el FREPAP, 110. ¿Cuánto es el 10% de 110? 11. O sea que si es que llevas 11, pasas. Es decir, no quedas eliminado, con lo cual, si hay 50, los 50 van a pasar a competir. Ahora, están poniendo, para pasar la valla es el 5%, ¿verdad? Para ingresar a la Cámara de Diputados, pero es el 5% de los votos más. Más 5 diputados a nivel nacional. No, es el 5%
del número de diputados, que en realidad matemáticamente es 6.5. Entendemos que van a decir 7, redondeando, eso vamos a ver cuál es la interpretación, pero es 5% o 6-7, digamos. Ya. Y en la Cámara de Senadores es 5% y el 5% del total de senadores, que sería 3. Ese es para ingresar. Con lo cual, en realidad, si bien es cierto, van a competir muchos, van a ingresar pocos. ¿Cuántos considera usted que van a pasar la valla electoral? En la Cámara de Diputados, yo creo que no más de 10, y esto es mucho. Mucho. Esto es mucho. Yo creo que Y en 8. senadores, sí, y en senadores 6, puede ser hasta 5, no más. Es por eso que los partidos que se han inscrito no entienden la naturaleza del riesgo que van a enfrentar en una votación donde hay pues 50 y todos van a comer alguito, digamos, de la torta electoral. Con lo que digo, no entienden porque las alianzas es la única posibilidad de tener alguna de poder ingresar. Pero te aumenta la valla también electoral. No, ahora han igualado también para las alianzas. Ya. Pero, digamos, en la derecha, izquierda, en el centro, ahora tenemos, repito, 42 partidos. Muchos de ellos van a desaparecer. Muchísimo. Van a desaparecer. Lo vieron como y un no negocio redondo. Algunos creyeron que este era un negocio redondo. Sin embargo, aquí hay un negocio y sí es redondo. Normalmente termina una elección y quienes no tienen representación en el Congreso se los elimina del registro. Tienen que volver a inscribirse. El procedimiento. Pero en esta oportunidad del 2026, el Congreso ha señalado lo siguiente, que los partidos que compiten en las elecciones en generales no pierden la inscripción, van a poder presentar en las elecciones regionales y municipales de octubre. Bueno, ¿qué ocurre? Gran parte o muchos de estas organizaciones efectivamente son vientres de alquiler. Y lo que van a hacer es mercantilizar, como ocurrió, las candidaturas a nivel regional y municipal. Una conclusión o un consejo para todo el país en estas elecciones más que atípicas, aprovechativas por parte del Congreso, porque vamos a tener al momento de votar, va a ser totalmente diferente, no sé si sea una cartilla o un álbum de figuritas con casi, no sabemos si lleguemos a los 50, porque hay 31 partidos políticos en proceso de inscripción. Entonces, ¿cómo vamos a ver el tema de diputados, de senadores, no Parlamento andino y presidente de la República? Entonces, va a ser una confusión enorme. Si puede dejarle a nuestros televidentes un mensaje o una conclusión para que tengan un poco de orientación. Bueno, lamentablemente el Congreso reincorporó el voto preferencial. Vamos a tener dos posibilidades, todavía no lo ha resuelto la OMP definitivamente, pero una es la que tenemos una sola boleta o cédula, donde hay 5 elecciones concurrentes. Vamos a tener, si es 50, una sábana de 50 filas. Vamos a tener que elegir presidente de la República, luego en la Cámara de Diputados, el listado, dentro del listado, los diputados que se presentan en este caso, digamos, por Lima, en Tumbes la que corresponde, y así sucesivamente, pero además vamos a tener 2 votos preferenciales. Luego viene la parte de la Cámara de Senadores, que por ese mal diseño tiene 2 formas de elegir senadores. Entonces en la boleta vamos a tener los 4 senadores por voto preferencial que pertenecen a Lima, vamos a tener que escoger. En las demás circunscripciones 1. Y luego otra forma de elegir senadores, que es 1 por circunscripción única, donde van a ir 30. Y luego el Parlamento andino con 2 votos preferenciales. Decir esto, que ya es confuso de por sí, trae un serio problema a la OMP para poder
de hacer publicidad e informar a la ciudadanía sobre el cómo votar. Y como la gente en general rechaza la política, ese es un problema, porque la gente va a llegar desinformada, Totalmente. pero también va a ser víctima de la desinformación, Sí. los fake news, etcétera. Esto va a tener como consecuencia también que existan probablemente más en las cámaras que en la presidencia un número de votos nulos y blancos muy alto. Algunos porque lo desean viciar, pero muchos porque no saben marcar, porque no Exacto. saben justamente marcar la boleta o la Va cédula, a como ser se llama en una el Perú, confusión tremenda. enorme. Y como además hay voto preferencial, imagínense ustedes en Lima 50 partidos, y para hacerlo fácil, no es el número, pero digamos, eran 30 escaños en Lima. 50 por 30 son 1.500 solo en Lima, que van a pedir ser diputados. Otros tantos senadores de un tipo y otros senadores de otro tipo, más los candidatos presidenciales. Esto va a ser simplemente el mercado persa, donde todos van a querer vender alfombras mágicas y baratijas, ¿no? Esto degrada la política y esto es producto del diseño que ha sido aprobado por este Congreso, un Congreso que tiene un rechazo inmenso. ¿Y saben lo que es peor? Si en este momento, como han hecho las encuestas, se le pregunta a la gente, la mayoría de los partidos que salen, muy poco, pero salen, son los partidos que están en el Congreso. Porque ellos tienen ventaja por una sencilla razón. Son antiguos, se le conoce la marca, quiénes son los líderes y por más que se les rechace, son mucho más conocidos que los 30 nuevos. Exacto. Entonces, Eso lamentable. es lamentable. Eso es lamentable que partidos que han sido parte de esta desgracia en la que vivimos en el Perú todavía tengan participación posibilidad. y gran posibilidad de ser parte de esta Cámara de Diputados, senadores y esperemos no de la presidencia de la República. Ha sido un gusto tenerlo en el Gracias programa. a ti, Esperemos Mayra. tenerlo más seguido ¿Cómo no? para seguir informando, porque necesitamos informar, educar a la población políticamente y también de esta manera de cómo van a votar, porque esto va a ser un caos totalmente. Muchísimas No, gracias. gracias a ti, Mayra.